aproximar a una gaussiana, pues aquí hay una ecuacióncita que habíamos obtenido, bueno, no realmente obtenido, que habíamos visto antes, mediante la aproximación del pico gaussiano. De hecho, la idea es que en un momento vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular el área a partir de unas medidas que manualmente hagamos. Yo les había dicho que podrían imprimir, que si podían imprimir una gráfica, pues que sería útil para la clase, y eso pues es lo que vamos a tratar de hacer. Bien, entonces para medir el área podemos utilizar incluso software. Ya les había mostrado la clase anterior cómo utilizar un software específico para eso. También con la altura, ¿sí? Este método es útil sobre todo cuando los picos son así, son angostos y simétricos. Digamos que esas son las condiciones para que nos baste medir la altura. Me preguntaban pues, en otros cursos si se podía medir la altura o el área, cuál de los dos era mejor. Pues en cuanto a la facilidad, es más fácil medir una altura. Pero en cuanto a la exactitud, pues el área utiliza realmente la proporción entre esa misma área y la cantidad o la concentración de analito en la muestra. Entonces, básicamente, ya sea área o altura, la expresión que se utiliza es esta. Se toma el área o la altura, perdón, de cada componente y se divide por la suma de las áreas. Este porcentaje es el porcentaje que está relacionado a un porcentaje en peso. Aunque también en algunos casos con densidades muy parecidas podemos hablar que se trata de un porcentaje en volumen. El hecho de que cada uno de los compuestos tenga un diferente comportamiento con el detector también afecta un poco la exactitud de esto. Es decir, que simplemente, básicamente lo que dice el método es esto. Supongamos que yo obtuve un cromatograma de un análisis y tuve tres compuestos o tres picos, ¿no? El pico A, el pico de compuesto B y el pico de compuesto C. Lo que dice la ecuación es que lo que yo debería hacer sería medir, como está la ecuación, la altura, es decir, medir desde la base hasta el pico. Esta sería la altura del pico A, esta sería la altura del pico B, y desde acá hasta acá mediríamos la altura del pico C. Entonces, como una aproximación relativamente buena a la composición de la muestra sería medir esas tres alturas y luego utilizar pues, esa expresión, que si se fijan es muy parecida a cualquiera de las formas de expresar concentración, en la que en el numerador va la cantidad de un componente y en el denominador la cantidad de todos. En este caso la cantidad se mide en alturas, pero también podría ser en áreas. Entonces, lo otro que le podría hacer sería medir con alguna forma, pues, el área, ¿no? Medir todo esto. Entonces, esta sería el área del pico C. Y haría lo mismo, sería el porcentaje de C, sería el área de ese pico sobre el área de A más el área de B más el área de C. Y pues en porcentaje, entonces sería por 100. Esa aproximación es buena en la medida en que la respuesta en la señal que sea, pues que se esté representando en el cromatograma, sea similar, la respuesta de esa señal sea similar para cada componente. Ya vemos pues que existen diferentes tipos de detectores y pues que algunos detectores son sensibles a una cantidad específica de ciertos átomos en la molécula. Por ejemplo, el detector de captura de electrones vimos que necesita que el compuesto tenga un halógeno. Entonces, si hay tres compuestos y uno de los tres compuestos tiene más halógenos que los otros, pues eso haría que la señal que produce ese pico y la señal, que es la altura y el área, fuera mayor a la de los otros. No porque esté en mayor concentración, sino porque la sensibilidad de ese detector específicamente a ese compuesto que tiene más halógenos es mayor. Entonces, digamos que esto sirve como para una aproximación, pero realmente lo que se usa para cuantificar es determinar qué relación existe entre el área o la altura y la concentración. Es decir, normalmente cuando se determina un factor, lo que se hace es, por ejemplo, es la concentración, es lo que yo quiero medir. La concentración es igual a una constante multiplicada por la cantidad que se mide. Entonces, eso puede ser el área del pico o puede ser la altura del pico, ¿no? Entonces, si yo determino el valor de esta constante, pues básicamente solo tendría que medir el área, multiplicarla por ese factor y pues obtener la concentración.
Este K es lo que se denomina el factor de respuesta. Incluso este método pues es aplicable a muchas otras técnicas analíticas. Por ejemplo, si yo quiero medir absorbancias, pues puedo determinar el factor de respuesta. ¿Cómo se determina K? Pues K es fácil de determinar. Básicamente lo que yo debo hacer es medir la propiedad que estoy midiendo, o sea, área o altura, de una solución de concentración conocida. Es decir, yo tengo una concentración de un patrón, pues si yo lo preparo, yo sé la concentración, ¿no? Y lo divido por la altura que me dé el patrón en el cromatograma. Y eso pues me permite calcular ese factor de respuesta. Entonces básicamente tengo un patrón que se inyecta en las mismas condiciones que se va a inyectar la muestra. Mido después de que obtenga el cromatograma la altura y si divido esa concentración entre esa altura, pues voy a tener el factor de respuesta. Lo mismo sería en el caso si pues no estoy midiendo alturas, sino áreas. Entonces tengo la concentración del patrón, lo divido por el área del pico del patrón y ahí obtengo el factor de respuesta. Después lo que haría sería medir el área o la altura del analito en la muestra. Y al multiplicar por ese factor de respuesta, pues encontraré la concentración de ese analito en mi muestra, que es pues, el propósito de la cuantificación. Esto es, digamos, aplicable cuando la relación es lineal en varios puntos, ¿no? O, es decir, el factor de respuesta, digamos que solo es válido en un rango de concentraciones. Y podría decir que es un reducido. Es decir, que el factor de respuesta, si yo lo determiné con una concentración, por ejemplo, de 2 partes por millón, pues me servirá para concentraciones de analito en la muestra de alrededor de 2 partes por millón. A menos que yo sepa que en otros rangos la relación sigue siendo lineal. Y en ese caso, lo que se haría sería utilizar una curva de calibración. Recuerden pues que el propósito de una curva de calibración o la metodología es preparar patrones de una concentración conocida, es decir, concentraciones de varias concentraciones y medir la señal. Supongamos que es el área, ¿no? Entonces tendría el área del patrón 1 y su concentración y tengo un punto. La concentración del patrón 2 me va a dar un área 2 y así pues en general, ¿no? Hasta cuántos patrones preparo, ¿no? El propósito entonces de la curva de calibración es obtener la relación entre la concentración y el área, si este es el caso, ¿no? Y pues de allí tendremos una relación de una línea recta, ¿no? Usualmente B es muy cercano a cero. La razón, pues, si yo no tengo analito en mi muestra, pues el pico debe ser de un área muy pequeña, mejor dicho, inexistente, ¿no? ¿Cómo se hace la curva de calibración? Pues similar a lo de antes, lo que implica es que hay que hacer tantas corridas como patrones tenga, es decir, preparo una solución de una concentración y hago el cromatograma, y ahí se mide el área, entonces tengo un punto de la curva de calibración. Luego, en otro análisis, inyecto otro patrón y lo corro, ¿cierto? Es necesario que en ocasiones se necesite hacer correcciones por la variabilidad. Ya veremos que el método de edición estándar que les expliqué la semana anterior, que estaba relacionado pues con la cuantificación, también, perdón, con la cualificación, también se aplica acá, las condiciones son similares. Bueno, aquí arriba hay un ejemplo muy simple de cómo utilizar el método. Digamos que el factor de respuesta es como hacer una curva de calibración, aunque digamos que no es correcto hacer la comparación, pero es como si solamente se usara un punto. Es decir, se prepara un patrón y se mide su señal, la altura o el área, ¿no? Mientras que en la curva de calibración se preparan más patrones. La ventaja de la curva de calibración es que pues tiene en cuenta fluctuaciones experimentales, es decir, si un error en la preparación del patrón, pues en la tendencia de la línea recta se va a ver, por ejemplo, cuál patrón está fuera de la curva y eso nos permitiría saber que hubo un error en ese punto, ¿no? Mientras que cuando se hace usando un solo patrón, es decir, con el método de factor de respuesta, pues el error del método está todo en la preparación y en la medición de ese patrón, de uno solo. Entonces, es más riesgoso hacer un análisis cuantitativo utilizando un solo punto. Lo que se acepta pues como norma general es preparar una curva de calibración completa, no solamente en un solo punto
en la escala o la concentración de los patrones. Bueno, ¿cómo usar el método de la respuesta o el factor de respuesta? Aquí arriba hay una descripción, un ejemplo, dice que se inyectó una masa de muestras. La mezcla tiene 5 por 10 a la 3 miligramos y contiene 3 compuestos: acetona, metiletilasacetona e isobutilacetona. El pico específicamente de la acetona dio 5 centímetros cuadrados. Es decir, que el de la muestra, yo voy a tratar de usar este pequeño espacio acá, dio, pues, como tiene 3 componentes, debería tener 3 picos. Bueno, dependiendo de qué fase estacionaria sea, pues estará el orden de emisión. Por ejemplo, si la fase estacionaria es una fase estacionaria no polar, los compuestos con mayor hidrofobicidad o menos polaridad serán más retenidos. Si se tratara en ese caso, entonces el primer compuesto estaría la acetona, luego tal vez la metiletil y posteriormente la isobutil. Eso pues lo analizaremos más adelante con diferentes fases estacionarias. Pero supongamos que el primer pico es el de acetona. Entonces, según lo que nos dicen, es que al analizar la muestra de 5 por 10 a la menos 3 gramos, esa es la masa de muestra, miligramos, el pico de la acetona aquí dio 5 centímetros cuadrados de área. Y que posteriormente, dice, en igualdad de condiciones, se inyectó una cantidad de acetona. Es decir, se hizo otra corrida en las mismas condiciones, pero esta vez se inyectó fue un patrón. Si se trata de las mismas condiciones, pues el pico de la acetona debe salir más o menos al mismo tiempo de retención y sale uno solo, porque en esa muestra que se inyectó solo hay acetona, no hay más cosas. Entonces, solamente será pues un pico, ¿no? Bueno, y que cuando se midió el área de ese pico, yo creo que le hice un poquito más pequeña, el área de ese pico dio 2 centímetros cuadrados. Y que la concentración de acetona o la cantidad de acetona que produjo ese pico fue de 1 por 10 a la menos 3 miligramos. Es decir, esta es la cantidad de acetona que produjo ese pico. Ese sería pues el resumen de lo que se haría experimentalmente. Se toma la muestra y se inyecta. Se mide el área y luego en otra corrida, en las mismas condiciones en las que se obtuvo el primer cromatograma, se inyecta acetona, esta cantidad, 1 por 10 a la menos 3, y el área de la acetona o de ese pico nos dio 2 centímetros cuadrados. Entonces, con la relación entre las áreas y esta concentración conocida, podemos calcular la cantidad de acetona o la masa de acetona que hay en la muestra, ¿no? Básicamente, el factor de respuesta estaría determinado por la concentración, o en este caso, la cantidad de acetona, dividido el área que da ese pico de esa concentración, que es de 2 centímetros cuadrados. Y pues ese es el factor de respuesta, ¿no? Lo que yo había dibujado como K en la ecuación antes. Y ahora multiplicamos por el área en la muestra, que es de 5 centímetros cuadrados, ¿no? Eso nos daría, a ver, 5 y 2, 2.5, sí, 2.5 por 10 a la menos 3 miligramos de acetona. Y pues si queremos el porcentaje, pues bastará tomar esa cantidad de acetona, que es de 2.5 por 10 a la menos 3 miligramos, y dividirlo por la cantidad total de muestra que había, que era de 5 por 10 a la menos 3 miligramos de mezcla, ¿no? Y la de arriba es acetona. Y a multiplicar por 100, pues esto nos dará, a ver, 2.5 es el 50%, ¿no? Entonces esa es la cantidad de acetona, 50%. Es lo que se haría utilizando el método de factor de respuesta. Entonces, solamente necesito un solo patrón, hago la corrida, mido el área o la altura, si es el caso. A la muestra también tuve que haberle hecho lo mismo, selecciono el pico por posición, el pico de la acetona debe salir en la misma posición en tiempo, ¿no? Y pues al medir el área en esta y saber el área de esta y la concentración que produjo esa área, por medio de la relación calculo esto, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Que si
un pico de 2 centímetros cuadrados fue producido por esta concentración, pues un pico de 5 centímetros cuadrados pues va a ser producido por una concentración que es proporcional a esto y pues con la relación entre las áreas, ¿no? De 2,5 por 10 a la menos 3 miligramos. Y esa sería la forma, ¿no? Y después dividiendo por la cantidad de acetona, pero me muestra que había. Cuando se utiliza el método de la curva de calibración, pues aquí está el procedimiento. Creo que ustedes ya lo habrán usado en otras técnicas. Se preparan una serie de patrones. Aquí pues nos sugieren que sean mínimo 4 de diferentes concentraciones. Si vamos a usar el método de la adición estándar, el método de la adición estándar también se puede aplicar. Bueno, estándar interno, ¿no? Porque hay método de adición estándar normal, que es aquel en que yo a la muestra le adiciono analito, ¿no? Ya pues una vez explicado la diferencia entre los dos. El método de edición estándar interno implica que yo quiero, pues en ocasiones hay fluctuaciones experimentales, sobre todo de las variables instrumentales, que hacen que, por ejemplo, la curva de calibración no sea una curva de calibración muy limpia, ¿no? Y que la correlación no sea muy buena. Por ejemplo, eso que estoy dibujando ahí. Miren que si yo trato de trazar una recta por ahí, estos puntos, este punto acá queda como por fuera. Entonces, con el fin de compensar esas variaciones, se usa el método de edición estándar. En ese método de edición estándar, específicamente el estándar interno, lo que se hace es que a cada patrón se le adiciona una cantidad similar de un estándar. Ya pues les había mostrado la diferencia entre los dos. Creo que eso debe estar por acá. Ah, sí, aquí está. Pues volviendo a lo que les mostré en la clase anterior. El método de edición estándar normal es en el que se adiciona analito a la muestra. En el método de edición estándar de un estándar interno, o el método de edición estándar interno, lo que se hace es a la muestra se le inyecta un compuesto diferente o se le integra un compuesto diferente al analito y ese pico generado pues será la referencia. Entonces a los patrones también se les adiciona. Entonces para aplicar esto al análisis cuantitativo, lo que se hace es preparar varios de estos patrones. En esos patrones lo único que cambia es la cantidad de patrón, es decir, de analito que se adiciona. Los gramos, miligramos o el volumen de estándar interno que se le adicione a cada patrón es el mismo. Entonces, en general, lo que se va a obtener es una serie de soluciones en las que hay un pico que pertenece al estándar interno y otro pico que pertenece al patrón. El pico del estándar interno debería permanecer constante, porque la cantidad que se adicionó es la misma. El único pico que debía cambiar sería el del patrón. Sin embargo, se observan variaciones en la altura o en el área del pico del estándar interno. Esas variaciones son normales en las medidas instrumentales, sobre todo en medidas como las cromatográficas que implican en la separación variables que pueden ser difíciles de controlar, por ejemplo, la temperatura, la velocidad de flujo del gas, bueno, variaciones muy pequeñas en esas magnitudes del análisis pueden hacer que el pico, así se trate de la misma sustancia en la misma concentración, cambie levemente. Y eso va a hacer que todo lo que esté en ese cromatograma se haya modificado. Yo creo que es más simple que les muestre el ejemplo. Bueno, aquí están las condiciones en las que se hace, ¿no? Aquí está escrito. Nuevamente voy sobre eso y se prepara una serie de patrones. A cada uno se le adiciona una cantidad igual de estándar interno, ¿no? Voy a poner ese, es el estándar interno. Recuerden que un estándar interno es algo diferente al analito, no el mismo analito. El estándar interno debe cumplir los mismos requisitos que el estándar usado para el análisis cualitativo. Recuerden que no se mezclara, que no reaccionara, que no se trasladaran los picos, que saliera cerca al pico principal. Las mismas condiciones. En esas mismas, bueno, se toma una alícuota de la muestra y se le adiciona igual cantidad de estándar que a los patrones y se apura el volumen de estos. Dice en condiciones idénticas, se inyecta al cromatógrafo una cantidad igual, la idea es que la inyección, el volumen de inyección sea el mismo, tanto de patrón como de muestra. ¿Sí? No al mismo tiempo, ¿no? Es decir, se inyecta la muestra, se corre. Luego se inyecta un patrón y se corre. Se inyecta el otro y se corre. Así, ¿no? Luego tendremos tantos cromatogramas como patrones más el de la muestra. ¿Okay? Si tenemos 4 patrones, tendremos 4 cromatogramas con 2 picos, uno del estándar interno y otro de la
Y tendremos un cromatograma de la muestra, ¿no? Entonces, sobre esos cromatogramas se mide la altura o el área, ¿no? La propiedad que sea, y se calcula pues el peso que tiene con respecto a cada uno. Básicamente lo que se hace en cada uno de esos puntos es determinar el área relativa. El área relativa se calcula como el área del pico del analito dividida entre el área del pico del estándar interno. Entonces, esto se hace para cada uno de los cromatogramas, ya sea área o ya sea altura. Se mide el área o la altura del pico del analito y se divide sobre el área o la altura del estándar interno y se calcula el área relativa. O sea que habrían tantas áreas relativas como cromatogramas salgan, ¿no? Y lo mismo pues sería en la muestra, ¿no? En el cromatograma de la muestra sería lo mismo. Luego se construye una tabla y luego se hace pues una regresión lineal sobre esos puntos. Aquí hay un ejemplo, creo pues que es más fácil verlo con un ejemplo. Y pues comienza describiendo por qué es necesario hacer esa adición. Dice, la cromatografía, o los picos de la cromatografía de gases se pueden influenciar por una cantidad de factores instrumentales. Podemos compensar esas variaciones en esos factores usando el método del estándar interno, ¿no? Recuerden que esta es la palabra clave, interno. Si es un método de adición, es simplemente de analito, pero cuando es de un estándar interno, significa que solamente se adiciona otro compuesto diferente al analito. Luego explican el método, ¿no? En este método se adiciona la misma cantidad de estándar interno a mezclas que contienen cantidades conocidas del analito y a la muestra que tiene concentraciones desconocidas. Luego se calcula el radio de la altura del pico o del área para ese analito y el estándar interno. Entonces aquí hay pues una tablita que resume los datos obtenidos para la determinación de la concentración de un compuesto que tiene 7 carbonos que está relacionado con un estándar interno que se usó, ¿no? No sabemos pues qué tipo de compuesto es, de hecho no nos interesa, pero el propósito de obtener esta tabla. Entonces, para cada línea, para cada fila de esta tabla, se requirió una corrida cromatográfica. Por ejemplo, digamos que el patrón que tiene una concentración de 0,05%, es el porcentaje de analito, lo que se hizo fue tomar una solución que fuera 0,05% en el compuesto de interés en ese analito y se adicionó una cantidad estándar interna. Al correrlo, pues tendríamos, digamos, supongamos que este es el pico del analito y que este es el pico del estándar interno. Entonces aquí, este es el pico del analito y este es el del estándar interno. Las alturas están allí dadas. Por ejemplo, para el primero, la altura dio 18,8. No necesariamente son unidades de área como centímetros cuadrados, metros cuadrados, porque de hecho, si se fijan, estos serán unidades de señal y estos serán unidades de tiempo. Y si yo calculo un área en una gráfica de ese tipo, pues el área tendrá unidades de señal por tiempo. Por ejemplo, señal por minutos. Intensidad o absorbancia por minuto. Bueno, no, absorbancia minuto, ¿no? Están multiplicándose. Y el área del estándar interno nos dio 50. Esto pues para uno de los estándares. Para obtener los datos de la segunda fila, básicamente lo que se hizo fue preparar otra solución. En este caso, esa solución tenía una concentración de 0,1%. Y cuando se hizo la medición, pues el área del pico dio un poco mayor, ¿sí? Porque la concentración pues era una concentración mayor. Entonces, seguramente el pico era más alto, ¿no? Algo así. Entonces, comparado con el anterior, este pico dio un área mayor, ¿no? De 48,1. La cantidad de estándar interno adicionada debió ser la misma. Sin embargo, ustedes pueden ver que la concentración o que el área que dio fue, la altura, perdón, fue un poco mayor. En teoría, la cantidad de estándar interno que tiene este y que tiene este es la misma. Pero este pico dio mayor a el pico del mismo compuesto en el primer patrón.
La razón para esta variación de ir de 50 a 64 está en que las variaciones experimentales producen eso, precisamente. De igual forma, se preparó un patrón 3. Ese patrón 3, pues la diferencia principal es que la concentración ya ahora es 0.15. Entonces, la altura, pues como es una concentración mayor, la altura de ese pico debía dar un poco mayor, ¿no? Mayor, ¿no? Hasta ahí, yo la voy a dibujar. Y al medirla, esa área nos dio un área de... A ver, ¿qué está tocando? El área que se midió fue de 63,4 para el analito y para el estándar interno de 55,1. Bueno, de igual forma pues se procedió con todos los demás. Adicionalmente, se tuvo que haber, bueno, entonces digamos que etcétera, voy a ponerlo así, etcétera, hasta un patrón de concentración de 0.25. De lo que se fue cambiando fue la cantidad añadida del analito, pero la cantidad de estándar interno permaneció constante. Lo mismo se hizo con una muestra que contenía pues el analito, ¿no? Que es lo que yo quería analizar. Entonces, si en la muestra hay otros componentes diferentes al analito, pues vamos a tener otros picos, ¿no? Entonces, este es el de la muestra. En esa muestra, pues, de igual forma vamos a tener un pico del analito y un pico del estándar interno. La concentración del estándar interno en esa muestra es la misma, ¿no? Pero miren que el área nos dio 49,4, ¿no? Pues ahí según la tabla. Esta es la altura, perdón. Yo estoy poniendo varios hace rato, pero realmente son alturas. Es más común utilizar áreas, pero las mediciones de las alturas son más sencillas, ¿no? Por eso es un analito. Entonces, este sería altura, altura, altura de ese pico, ¿cierto? Bueno, aunque yo creo que la A era de analito, ¿no? Listo. Y la altura de ese pico nos dio 58,9. Bien, entonces, el propósito de utilizar la adición estándar es para compensar esas variaciones, porque hay algo pues bien curioso, ¿no? Yo quiero que se fijen en la columna 3, que es la columna de la altura del estándar interno, de la altura del pico del estándar interno. Aunque se trate de la misma cantidad añadida del estándar interno, observen que hay variaciones en esa altura. De hecho, los únicos que se parecen más o menos son este y este, ¿no? Los demás están 64, 55, 42, etc. Eso implica que a lo largo de estas 6 mediciones, de los 5 estándares y de la muestra, hubo variaciones experimentales que produjeron variaciones en la altura del pico, que en teoría fue producido por un compuesto en la misma cantidad en las 6 muestras. Eso pues también va a afectar a los picos del analito. Por eso los dos picos deben estar cercanos, porque cualquier variación que haga que el pico del estándar cambie hará que el del analito también. De hecho, hay algo muy curioso que pueden analizar en el comportamiento de esos datos, y es que en el patrón número 3 y el patrón número 4, miren que el patrón 3 es de una concentración de 0.15 y el patrón 4 de una concentración de 0.2. A pesar de eso, la concentración de la altura del pico de una concentración mayor dio menor al anterior. Entonces miren que este debía ser una altura mayor a esta, pero dio menor. Ahí pasó algo. Pero miren que también ocurrió el mismo fenómeno en el estándar interno. Pasó de 55 a 42, a pesar de ser la misma solución. Entonces, eso pues permite que sea necesario a la aplicación del método del estándar interno. Entonces, les voy a mostrar cómo graficar esos datos y obtener la curva de calibración. Lo pueden hacer pues utilizando Excel o utilizando la calculadora, como quieran. Yo pues voy a utilizar Excel y les voy a mostrar cómo hacer la curva de calibración. Hasta ahí, ¿qué preguntas tienen de lo que les he mostrado? Yo quiero saber si todavía siguen ahí. Sí, profe, aquí estamos, pero todo muy claro, gracias. Bueno, entonces el primer patrón era de 0.05, 0.1 el segundo, 0.15, 0.2 y 0.25. Estas fueron fáciles de memorizar.
Ahora, los valores de las concentraciones, de las alturas, pues digamos que esta es la concentración. Este es la altura del pico del analito. Y la otra es la altura del pico del estándar interno. Voy a ampliarlo para que vean mejor. Entonces, estoy mirando aquí la tabla y este era 18,8, este es de 48,1, este es de 63,4 y este es de 63,2 y el último patrón es de 93,6. Al estándar interno tenemos 50, 64,1, 55,1, 42,7 y 53,8. La muestra pues lo vamos a necesitar ahora, voy a ponerlo aquí. La muestra que no hace parte de la curva de calibración, la muestra es lo que nosotros queremos cuantificar. En la muestra este pico dio 58,9 y este pico dio 49,4. Eso es algo que vamos a usar más tarde. Bien, en teoría la curva de calibración con el método que les mostré inicialmente sería construirla entre esta concentración y esta altura, ¿no? Entonces aquí vamos a insertar la gráfica para que vean el comportamiento de esa gráfica, que es realmente extraño. Entonces, en esa gráfica pueden ver que realmente no es muy lineal. Tal vez los tres primeros eran lineales, pero algo pasó con este cuarto patrón. Miren que bajó, ¿no? Pero si ven, también bajó la concentración del estándar interno, o la altura, ¿no? Podríamos relacionar el comportamiento con esto, ¿no? Cómo esto fue, pues, afectando la concentración o la altura, ¿no? Voy a adicionar esa serie para que vean cómo cambia la altura del estándar interno con los análisis, ¿no? Que serían, a ver, serían esto yo estoy haciendo. Sí. Bueno, entonces, en esta, vamos a poner el nombre, esta sería del estándar interno. La otra, pues, del analista. Entonces, miren que los puntos naranja deberían ser de la misma altura, o sea, deberían estar sobre una línea recta. Entonces, miren que por alguna razón, comparado con la primera medida, la medida del estándar interno en la segunda solución dio mayor a lo que debería dar, porque digamos que todas deberían dar alrededor de 50, ¿no? Pero esta dio mayor. Por lo tanto, esta altura también fue influenciada por eso y dio más de lo que debería dar, ¿no? O sea que aquí hay que hacer una compensación porque fue más alta de lo normal, ¿no? En este punto de acá, pues fue más alta, pero no tanto. O sea que aquí también daría lugar a una compensación. En el punto 4, la concentración o la altura, en este caso, del estándar interno dio más pequeño del 50, que es como la referencia que estoy tomando. Significa que esta señal realmente debería haber sido más alta, ¿no? Y pues digamos que haciendo esos ajustes podríamos llegar a una mejor curva de calibración. Entonces, el método de la adición estándar implica que voy a hacer una relación de alturas relativas. Entonces, en esta columna voy a dividirlas. Voy a dividir la altura del pico del analito entre la altura del pico del estándar interno. Básicamente es eso, ¿no? Tomar esta y dividirla por esta. Y ahí pues hago lo mismo para los demás. Entonces ahora sí pueden ver un comportamiento como mejor, ¿no? Entonces al hacer esa división lo que se trata es de corregir el efecto de esas variaciones experimentales. Entonces al corregir esas variaciones experimentales, pues el comportamiento de la curva de calibración debería mejorar. Y eso es lo que les quiero mostrar. Entonces ahora voy a construir una curva de calibración entre esa concentración y las áreas relativas. Esta es la nueva curva de calibración. Entonces miren que se ha mejorado el comportamiento, ya es bien lineal, seguramente el coeficiente de correlación será mucho mejor. Si yo, por ejemplo, aquí adiciono una línea de tendencia, voy a tomar el valor de R cuadrado y la ecuación. Entonces miren lo que nos dio. Pendiente, 329,4 y el intercepto 8, ¿no? Y el coeficiente de correlación es realmente malo, 0.91. Mientras que si hago lo mismo para la curva de calibración obtenida a partir de los datos relativos, de las alturas relacionadas con el estándar interno, miren lo que sucede.
pues la pendiente debe disminuir, ¿no? Porque, perdón, es una relación, es un cociente, ¿no? Pero lo que pues llama la atención es la disminución del error estadístico con un mejoramiento del coeficiente de correlación. Miren que el coeficiente de correlación ya es muy bueno y la recta ajustada pasa por casi todos los puntos, ¿no? Y la dispersión de ellos alrededor de esa recta es mucho menor. Aquí hay distancias muy grandes, por ejemplo, esta respecto a la curva de calibración, por eso el coeficiente de correlación es mayor. Entonces el método implica eso: preparar patrones, medir el área del analito en cada uno de estos cromatogramas, medir el área del estándar interno que en teoría se adicionó la misma cantidad y debería dar la misma altura, pero no, las fluctuaciones en la altura son debidas a fluctuaciones en las variables experimentales. Lo que entonces necesitamos de acá es básicamente esto, la curva y la recta pues de calibrado, ¿no? Entonces, para este caso particular, voy a mostrarles acá cómo hacer el cálculo. Entonces voy a copiar la ecuación. La ecuación es y igual a 6,9145x más 0.0622. Y voy a anotar lo de la muestra, ¿no? Para la muestra tenemos la altura del analito, nos dio 58,9, más no, a quien haya planteado el ejercicio, y la altura del estándar interno fue de 49,4. Bien, entonces yo aquí anoté los dos valores. Ahora, recuerden que el propósito es después hacer una interpolación de todos los datos, ¿no? Y aquí pues hay algo que quiero mencionar, porque ustedes lo saben, pero parece que a veces hay un poco de confusión en cuanto a para qué se usa una curva de calibración. A ver, si yo aquí tengo áreas relativas, es decir, área o altura del analito sobre altura del estándar interno, como eje y aquí concentración, pues para poder ir y usar la curva de calibración, pues yo tengo que hacer lo mismo. Es decir, que para la muestra debo hacer una relación de alturas. Debo dividir la altura del analito sobre la altura del estándar interno. Y eso me da un valor que ustedes me deberían dar, porque no tengo calculadora. ¿Cuánto les da eso? $1.19. 1,19, listo. Entonces, esa relación, pues yo voy a tratar de mirar aquí en esta. 1. ¿Sí? O sea que más o menos estaría como por aquí. O sea que la concentración debe estar alrededor de 0.15, algo así, ¿no? Algo así. ¿Dónde está el error que he visto que se comete en ocasiones? Por ejemplo, supongamos que este patrón es de, bueno, yo ya me da en la tabla, ¿no? La otra columna está 1.19, 0.75 y 0.15, ¿no? 1.15. Bueno, entonces, este dio 0.75 y este dio 1.15. Este es de concentración 0.1 y este es de concentración 0.15, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me dio 1.19, 1.19 estás por encima, o sea que 1.48 y ese es el otro valor. Entonces, supongamos que es así, ¿no? Este es 1.48, no se ve nada, no se entiende. 1.48 acá, y ese 1.48 es para el patrón de 0,2, ¿no? O sea que la concentración debe estar entre 0.15 y 0.2. Entonces, ¿dónde está el error? He visto que a veces con una curva de calibración y sobre todo con la tabla de datos, pues estimaron que el valor de la relación que tengo que interpolar es 1.19. Entonces, lo que he visto que hacen algunos es venir y mirar que 1.19 está entre estos dos e interpolar entre 0.15 y 0.2 con estos valores para obtener la concentración. Entonces, la pregunta es, ¿para qué se hicieron todos los demás si voy a hacer una interpolación? Eso no es correcto. Lo correcto es utilizar la ecuación de la recta ajustada, porque esa ecuación tiene
minimizados los errores estadísticos de todos los patrones, de todos, no solo de dos. Porque puede ser que en la medición del 1.15 y del 1.48 haya errores asociados. De hecho, si se fijan, son los patrones estos y este. Miren que ambos están ligeramente por encima, este más que este, de la curva de calibración ajustada. O sea, lo correcto no es interpolar entre dos puntos, es utilizar toda la ecuación para calcular la concentración. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Como Y es la relación de alturas, pues yo debo despejar X, que es la concentración. Entonces, de ahí, X sería Y menos 0.0622 y dividido 6,9145, ¿no? Lo que estoy haciendo es despejar de esta ecuación Y, pero en X. Y ahora sí, X, que es mi concentración, pues será Y, 1.19. Es el Y de la muestra, ¿no? Este es el Y de la muestra. Y menos 0,0622 sobre 6,9145. Y eso me da las unidades de concentración. ¿Cuánto les da eso? Punto 0.16. 0,16. O sea, 0,16% del analito en la muestra. ¿Sí? Entonces, de esa forma se aplica el método de la adición estándar. Entonces, voy a recapitular de cómo se lleva a cabo. Recuerden, el método de adición estándar tiene como objetivo minimizar o compensar mejor las variaciones experimentales en las medidas de un análisis al otro, ¿no? Porque se prepararon 5 patrones y a cada uno se le adicionó la misma cantidad de un compuesto que se usó como el estándar interno. En los patrones, pues seguramente tendríamos solamente 2 picos en los 5 patrones. Un pico del analito y otro pico del estándar interno. Lo que tenemos que medir en cada uno de esos 5 cromatogramas son las alturas de cada pico, de la altura del pico del analito y la altura del pico del estándar interno. Las variaciones que se ven en la altura del estándar interno son precisamente las que se quieren compensar, producidas por variaciones en las mediciones del cromatógrafo, ¿no? Hay variables que cambian de un análisis a otro y pues eso produce esta fluctuación de la altura que en teoría debe ser la misma, ¿no? Entonces, cualquier cambio en esta altura también afecta en la misma proporción a la altura del pico del analito. Por eso es que el método del estándar interno implica que para compensar eso yo divido por esta área como para normalizar todas las señales con respecto a la altura del estándar interno. En la muestra también tuvo que haberse hecho lo mismo, es decir, la muestra se tuvo que haber adicionado con el compuesto que se usa como estándar interno. Entonces tenemos 6 cromatogramas, 5 de estándares y un cromatograma de la muestra. En cada uno de esos 6 cromatogramas, pues debo identificar el pico del analito, el pico del estándar interno y medirlos, ¿no? Medir las alturas. Luego lo que tengo que hacer es obtener la relación entre esas alturas, tomando como referencia, es decir, en el denominador, la altura del pico del estándar interno. Al hacer esa normalización con respecto a ese compuesto o a ese pico, pues paso de una regresión como esta a una regresión como esta. Con la ecuación de la línea recta, pues ya puedo ir y calcular lo que necesite calcular. En este caso, pues era la concentración, ¿no? Entonces tenemos la ecuación de la recta ajustada. De la muestra calculamos la relación de alturas igual. Con esa relación de alturas vamos a la ecuación de la recta y de ahí determinamos la concentración de analito en la muestra. Después, si hay lugar a compensaciones porque hubo dilución de la muestra, lo que sea, pues aquí sería el momento de aplicar esas diluciones, pero aquí pues no nos dan información de que hubiera algún tipo de dilución de la muestra. Entonces, esta es la forma pues de usar el método de adición estándar para análisis cuantitativo. ¿Sí quedó claro? Antes de que continuemos. ¿O qué preguntas les hacen? Bien, lo que quiero mostrarles a continuación es cómo hacer la medición de un área, de un pico.
Porque, pues, bueno, tiene un área de una altura, ¿no? Porque para medir el área, perdón, necesitamos medir la altura primero. Entonces, en Classroom, yo voy a subirles, voy a mostrarles algo. La idea es que este archivo que voy a subir está, a ver, lo van a encontrar dentro de cromatografía, ya pues lo estoy subiendo. Entonces les pido por favor que ingresen a cromatografía, a la plataforma de Classroom, y aquí en la parte de cromatografía van a ver que es un material que se llama cromatograma ejemplo. Ese cromatograma de ejemplo básicamente tiene un archivo en PDF. Entonces les voy a mostrar cómo calcular el área de ese pico y pues la altura también, ¿no? Y pues para que de una vez trabajemos con datos más reales, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso que analizamos del factor de respuesta, la altura estaba en centímetros cuadrados. Y realmente centímetros cuadrados se usa si yo puedo hacer las medidas en todo. En el caso ideal, lo que debo hacer es calcular el área y la altura en las unidades en las que esté el cromatograma, ¿no? En este caso particular, miren que en este cromatograma la escala del tiempo, no le puse unidades, un error. Esta escala está en minutos. Estos son minutos, acá, minutos. Y la intensidad, pues es la intensidad del detector. Entonces, el área va a dar en unidades de intensidad minuto, la multiplicación de las dos. Entonces, les pido por favor que abran ese PDF y vamos a trabajar sobre él. Voy a trabajar sobre y seguramente la gráfica que imprimieron, que me imagino que a muchos se les olvidó, va a ser la que vamos a usar el viernes. El viernes vamos a usar esa gráfica. Por lo pronto, yo quiero usar esta específicamente para mostrarles cómo calcular el área de un pico. Entonces, les voy a dar pues un minuto para que entren a Classroom y abran esta página. Lo ideal sería que pudieran usarlo no sé, en la pantalla del computador. Y les voy a mostrar pues cómo hacer la medición. Y necesitan también una regla. No sé, yo creo que lo de la regla ya les había dicho que van a necesitar una clase de una regla pequeña, no sé de cuántos centímetros, por ahí de 10 centímetros será suficiente. Bueno, la ideal es que la regla les permita medir la altura, que es la distancia desde el pico hasta la base. La regla al menos les permite hacer esa medida. Y pues la idea también es que ustedes vayan siguiendo lo que yo voy a hacer. Bueno, entonces voy a volver aquí, ya tengo lo mismo, tengo aquí el pico del que le quiero medir. Voy a hacer de una vez la corrección. El tiempo está en minutos. Y voy a hacer las mediciones, a ver, tal vez con este rojo. Pero entonces, pues quiero que me avisen cuando ya tengan en su pantalla el PDF con esta imagen. La idea es que la tengan lo más ampliada posible, pero que una vez, si tienen que usar Zoom para ampliarla, no vayan a mover ese Zoom. Porque el mover el Zoom, por ejemplo, si yo activara aquí esta opción en la que puedo cambiar el zoom de la imagen, el tamaño, pues cuando haga una medida, porque la va a hacer sobre la pantalla con la regla, pues si de pronto por error cambio el zoom, pues eso va a hacer que la proporción que acabo de calcular ya no sea válida. Entonces yo por eso desactivo esto. Entonces yo no puedo, solo puedo moverla hacia arriba hacia abajo, pero no puedo ampliar o disminuir el tamaño de la imagen. ¿Están entonces listos con esto en la pantalla de sus computadores? En el celular también, pero me imagino que será un poco más difícil hacer las mediciones. Cuando estén listos, entonces me avisan para continuar y mostrarles cómo hacer la medición. Listo, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como la altura va a ser medida desde este punto hasta acá, yo pues necesitaría trazar una línea recta por ahí, ¿no? Yo voy a comenzar con esa línea recta, no, sin guiones, una línea recta normalita. Entonces, desde este punto hasta la base, más o menos formando un ángulo de 90 grados, bueno, no me quedó muy paralela o muy perpendicular. Voy a tratar de dibujarlo un poquito mejor.
Creo que más o menos por ahí. ¿Sí? Bueno, entonces yo debo determinar eso cuánto mide. Pero lo primero que debo hacer es crear una línea base, porque es que la altura no se mide hasta la base del cero, ¿no? Se mide es hasta la parte baja del pico. Y eso es lo primero que tengo que determinar. Entonces voy a hacerlo con este violeta. Necesito determinar la línea base, que iría más o menos desde los lados del cromatograma o del pico, como así. Esa es la línea base. Entonces, básicamente lo que tengo que medir es la distancia desde este punto. Voy a aquí hacer un poquito más, bueno, en rojo creo que es mejor. Debo medir la distancia desde este punto hasta este punto. Pero necesito saber esa distancia, cuánto mide en las unidades del eje vertical, es decir, en unidades de intensidad. O sea, ese es el primer reto, ¿no? Voy a medir la altura, pero la altura tiene que estar medida en unidades de intensidad, no en unidades de centímetros, ¿no? Aunque pues ese será el primer paso. Entonces yo quiero que ustedes midan esa altura, tengan fija en su pantalla con la reglita y me digan cuántos centímetros les dio. Yo voy a hacer lo mismo. Sé que va a ser un poquito complicado hacerlo. Bueno, a mí me dio en centímetros más o menos unos 10.3 centímetros. Entre 10.2 y 10.3, por ahí. O sea, podría decir 10.25, ¿no? Bueno, más o menos. ¿Cuánto les dio a ustedes? A ver. A mí me dio 9.3. Listo, es simplemente por la escala. A ver qué. A mí 8, profe. 12, o sea, miren las variables, 7.4, 12, 7. Bueno, diferentes, ¿no? ¿Por qué debemos darlo en unidades de intensidad? Porque en unidades de intensidad sí nos debería dar más o menos lo mismo. Entonces, el siguiente paso es determinar esos 10,3 centímetros a cuántas unidades de intensidad equivale. ¿Sí? Para eso, pues vamos a tomar sobre la escala de acá, pues puede ser 2 puntos. Yo diría que los puntos más lejanos, entre 0, si quieren, ¿no? Entre 0 y 1.600.000, que es el valor de acá. Entonces, miren, entre este punto de acá y este punto de acá arriba de 1.600.000, en escala de intensidad, pues hay 1.600.000, ¿no? Yo quiero medir esto en centímetros, ¿cuánto me da? Y de esa forma puedo poner la proporción. Entonces lo voy a hacer. Desde ahí hasta... Bueno, a mí esta distancia desde aquí hasta acá me dio 11 centímetros. Bueno, entonces está claro pues de dónde tienen que medir. Desde 0 hasta la marca de 1.600.000. A mí me dio 11 centímetros. Entonces con esos valores yo puedo hacer esa proporción. Es decir, la altura h será igual a 10,3 centímetros multiplicado por la proporción. En la escala vertical estoy entre 1.600.000 menos 0, ¿no? Que es el punto bajo. Y esa altura me dio 11 centímetros. Y de esa forma, pues determino la proporción. Yo quiero que cada uno de ustedes haga lo mismo, ¿no? Con los valores que está trabajando. Y pues ahí nos deben dar valores más o menos similares. Por ejemplo, a mí me dio 1.498.181. Y las unidades serían unidades de intensidad. Entonces, ese fue el valor de la altura que me dio. Y ahora sí tenemos que tener valores más o menos similares si mantuvimos pues una medida
medida más o menos correcta de las longitudes. Sí, profe. ¿Qué valores les dieron? A ver, yo veo aquí en el chat que me van a reportar. Profe, ¿cuánto fue que le dio? 1.498.000. En medio, aquí pueden ver 1.498.181. Ya 1.400.000 y algo les debe dar, más o menos. A 1.456.000, 1.469.000, sí, más o menos por ahí están los valores, ¿cierto? Entonces, miren que en las unidades de centímetros nos habían dado bien diferentes, porque cada uno de nosotros tenía una escala diferente también. Pero cuando ya se convierta eso a altura, ya pues el valor debe ser más consistente, ¿no? Entonces, digamos que medir la altura no es tan complicado, ¿no? Es relativamente sencillo. Si vamos a utilizar la formulita de que el área es igual a 1.06 algo, ahorita tenemos que volver a recuperar la formulita, necesitamos medir el ancho media altura. Entonces, para medir el ancho media altura, lo que yo necesito hacer es dividir la altura por 2, ¿no? Lo puedo hacer incluso en centímetros, ¿no? Entonces, la altura media sería 10.3 dividido 2 para mí, ¿no? O sea, 5,15. ¿Sí? 5,15. Entonces, lo que voy a hacer es desde el pico o desde la base, medir esos 5,15 centímetros. Porque aquí como tengo mi escuadra más fácil, voy a medir 5, y en la mitad entre 1 y 2. Bueno, a ver. Sí, más o menos por ahí. Entonces, más o menos por acá, no lo voy a borrar, no, simplemente hacer un poquito más grueso. Más o menos aquí me dio el ancho media altura. ¿Qué hice entonces? Tomé y medí desde ahí hasta acá mis 5,15 centímetros. Entonces, lo mismo, las medidas que les hayan dado a cada uno en centímetros, la dividen entre 2 y ubican esta a la altura media, o la mitad de la altura, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, de acá a acá hay lo mismo que de acá a acá abajo. ¿Sí? Ahora, a través de ese punto, voy a trazar el ancho a media altura. El ancho a media altura es una línea recta que pasa por ese punto paralela al eje horizontal. Ahí. Yo no creo que me haya quedado muy paralela. Voy a hacer un segundo intento. Más o menos por aquí. Bueno. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es medir en centímetros entre este puntico de acá, donde toca la curva, y este puntico de acá. Ese sería el ancho a media altura, ¿no? Esto es lo que yo llamaría W1 medio o W0.5, ¿no? O esto. Sí, que recuerden que era full width at half maximum. ¿Sí? Este width no me quedó muy legible. Entonces, FWHM o full width at half maximum es el ancho a media altura, ¿no? Estas son pues las formas en las que normalmente se encuentran. W medio, W.5 o FWHM. Entonces, yo pues la voy a medir en centímetros, ¿no? Pero recuerden que eso debería estar en unidades de tiempo. Entonces, para mí en centímetros, esto dio como 2.5 más o menos. A mí me dio 2,5 centímetros. Pero eso debe ser unidades de tiempo. Entonces, ¿qué creen que debo hacer ahora?
similar a lo que hicimos antes. La conversión de centímetros a minutos. O sea que necesitamos una proporción, ¿no? Entonces, para eso, yo voy a la escala baja, ¿sí? Y pues voy a usar los puntos más lejanos, como para que haya menos error en la medición de la longitud. Y voy a medir la distancia entre este punto y este punto. Es decir, entre realmente ahí sobre la lineecita, esta lineecita que estoy aquí ampliando y esta lineecita de acá. Voy a medir desde, uy, no se me mueva. Desde esta línea, voy a medir hasta esta. Y pues con eso hallo la proporción. Entonces, entre esas lineecitas, para mi caso, hay 12,8 más o menos centímetros. Entonces, hay 12,8 centímetros entre este punto y este punto. Bueno, entonces, ahora voy a calcular, bueno, voy a dejarlo de ese color. El ancho a media altura. Y pues debe dar en unidades de minutos, ¿no? Porque el tiempo está en minutos. Entonces, W al medio será igual a mis 2,5 centímetros, los que me dio la altura o la longitud de esa rectica, y aquí voy a hacer la proporción. Según a medida que acabo de hacer, entre 4,84 menos 4,7, entre esos dos, la longitud es de 12,8 centímetros. Y con esa proporción, ya este 4,8 y este 4,7 los resto, y eso equivale a 12,8 centímetros. Y lo multiplico por los 2,5 que me ha dado esta de acá, y ahí obtengo el ancho media altura, no en centímetros, sino ya en unidades de tiempo, ¿no? En minutos. Y aquí tengo un ancho a media altura de 0,0273 minutos. Tengo este otro valor. Y pues quiero que me comenten los valores que ustedes obtuvieron. Cero coma 0259. O sea, 0,025, ¿no? Sí. Bueno, voy a buscar la ecuacióncito del área, ¿no? Porque necesitamos calcular el área. Voy a calcular el área. El área A sería igual. Entonces, eso está pues en el documento que les mostré en clase. Sí, yo sé que estoy presentando mi problema. Eso está en, creo que en una de las clases. La clase de 15, ¿será? Yo creo que sí. Sí. Entonces, vamos a restaurar ahí el zoom porque está muy raro esto. La ecuación del área, aquí está. Área igual a 1,064 multiplicado por la altura y multiplicado por el ancho a media altura. Esta ecuación es cuando el pico se ajusta pues a una distribución normal o gaussiana. Esa es la ecuación. Tenemos 1,064 por la altura que me dio a mí fue 1.498.181, ¿no? Y multiplicado por el ancho media altura que yo obtuve, que fue 0.0273. Y eso pues me va a dar el valor de la altura. 1.064 por 1.498.181 y por el ancho media altura
0.0273. Bueno, tengo un área de 43.517, como 18. Y las unidades serían unidades de intensidad, minuto, ¿no? Porque el ancho de media altura pues está en esas unidades. Entonces, ¿qué valores obtuvieron ustedes de área? A ver, área, 42.000, 40.000. Bueno, aquí pues hay un par de cosas que pues tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primero pues el error que podemos cometer al hacer las proporciones, ¿no? Y segundo es que esta ecuación del área es cuando esto se aproxima a una gaussiana, ¿no? Y eso podría o no podría ser cierto, ¿no? Yo creo que les puedo mostrar rápidamente cómo luciría una gaussiana superpuesta ahí. Bueno, lo que voy a hacer es graficar esto y mostrarles cómo con el software se calcula el área. Estos fueron los datos que yo ya les había mostrado. El pico es este, creo que el que queda, este es el pico que vamos a medir, este. Este es el mismo pico. Voy a cambiar pues como los valores para que se vea parecido. A ver, está en la escala vertical de 0 a... no, está un poquito por debajo de 0, ¿no? Porque alcanza a ver la escala por encima del 0 y va hasta 1.600.000. Y en el eje horizontal está de 4.7 a 4.85, creo, 84. Listo. Y el incremento vamos a hacerlo de 0.02. Vamos a ver si esto más o menos, bueno, en el eje horizontal ya quedó parecido. Y en el eje vertical el incremento es a 200.000, creo. Bueno, y la gráfica, la rayita está azul, pero es la misma, una poquito más gruesa. Listo. Ese es el mismo pico que ustedes estamos usando, ¿no? Este es el pico y este es el pico, el valor. Entonces vamos a usar este software para hacer el cálculo del área. Es posible que el pico sea gaussiano, sin embargo, yo quiero que noten que si yo divido esto a la mitad, creo que puedo usar una linecita acá, que esto es más o menos la línea de la altura. Noten que el pico es asimétrico en la base. ¿A qué me refiero con asimétrico? Miren que hay como una cola. Este pedazo de acá está como una cola. O sea que una gaussiana tal vez sería así y acá, ¿no? O sea que este pico tal vez dé un poquito más grande que lo que da un área en la gaussiana. Pero pues es algo que vamos a ver ahorita. Bueno, entonces voy a mostrarles cómo hacer la medición del área. El software lo va a hacer. Primero, como son muchos picos, yo solamente quiero que el área me la calcule entre estos dos valores. Y ahora sí voy a hacer el cálculo del área. Creo que ya les había mostrado cómo hacerlo rápidamente. De nuevo debo escoger la línea base donde va a quedar. Voy a usar, bueno, esto es integrar el pico. Voy a usar la línea base del mínimo, que es esta línea base. Entonces miren que la línea base parece coincidir con la base del pico, ¿no? Y a continuación, pues voy a decirle que es un único pico, que es este, ¿no? Creo que no necesitamos mucho más. Entonces,
eso es lo que él va a hacer. Esa área que ustedes ven ahí es la que va a estimar. ¿Sí? Entonces, puede ser que esa área dé un poco mayor a lo que nosotros calculamos, debido a que realmente no es un pico muy gaussiano, sobre todo porque aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, hay como una cola que hace que no haya simetría entre esos dos puntos. Bueno, entonces, finish y vamos a ver los valores. Hay una tablita de datos que se ha creado. Y aquí está. Miren el valor del área. El área es de 45.055. A ver, esto más cerca. 45.000. ¿Alguien le dio por ahí? Pues 45.000. Usted fue el único profe cercano. ¿Cómo? Usted fue el único que le dio como cercano. Más o menos. A mí me dio 43.500. Ah, Imagínense, 43.500. Bueno, la razón principal es eso, ¿no? ¿Qué más cosas podemos ver? Por ejemplo, miren el ancho media altura. Creo que ahí sí estuve cerca. 0.027, yo tuve 0.0273 y el cálculo con este es 0.0274. Digamos que ahí sí no hubo mucha diferencia. El centro del pico es el tiempo de retención. Entonces el tiempo de retención se calcula aquí, justo aquí. Entonces creo que ahí ya voy a quitar el de acercar, ahora sí quiero acercarlo, para que miremos más o menos cuánto daría el tiempo de retención, que es el tiempo en ese punto. Miren que está más o menos en la mitad de estos, o sea que podríamos decir que está como 4, 7, 5, 5, ¿no? Algo así, ¿no? Es como en la mitad entre 7, 6 y 7, 5. 5, 5 no, 6, 5, ¿no? Sería 7, 6, 5. Más o menos. Entonces, de acuerdo al software es 4, 7, 6, 4. ¿Sí? Bueno. Y está la altura. Entonces, también podemos comparar los valores de la altura. Miren que la altura dice que da más o menos 1.49 a las 6. O sea, 1.490.000 más o menos. A ver, ¿qué altura tuve yo? 1.498.000. ¿Sí? Y 1.493.000. Hay una forma en la que podemos rápidamente verificar si la área que estamos asumiendo gaussiana es la que ellos usaron, ¿no? Hacer cálculos en este programa no es muy fácil, pero bueno, entonces miren, alto a media altura, ancho a media altura, lo voy a copiar acá, del software, ¿no? El ancho a media altura dio 0.074, ¿no? Y la altura dio 1.493.850. Eso sacando pues este valor y este valor. Entonces podemos hacer uso de esos dos valores y calcular el área de la gaussiana, ¿no? Que sería 1.064 por 1.400.000, perdón, sí, 1.493.850 por el ancho a media altura que ellos obtuvieron, que es este de 0.0 que se obtuvo el software, ¿no? Y pues con eso vamos a ver si el pico realmente es muy gaussiano o no. 1.493.850 por 0.0274. 43.551. Entonces miren que ese valor está muy cercano al que yo obtuve. Porque tanto la altura como el ancho media altura fueron muy parecidos. Entonces, la diferencia con el área que ellos calcularon de 45.000 está en que no se aproxima, bueno, se aproxima bien, pero no es exactamente un pico gaussiano. Entonces, es eso, ¿no? Creo que hay una forma de mostrar la superposición de un pico gaussiano. Voy a tratar de hacerlo. Sobre la gráfica, a ver si me acuerdo cómo es el análisis. Miren. Entonces voy a... Aquí hay uno de... No me acuerdo exactamente cómo es. eso es un software de paga, profe. ¿Es como?
Un software de paga. Sí, se llama Origin Pro y es un software que sí, hay que pagar por él. Aunque creo que alguien me dijo el semestre anterior que había forma por ahí de conseguir uno medio pirateado. Yo realmente no sé, no lo he... es este. Ah, no es este. Yo creo que es Firin. No, ya, es este. Entonces, bueno, primero voy a hacer lo mismo de solamente hacer esto. Creo que tengo que señalar acá. Y Gauss, voy a tratar de... Porque no le di muy bien al punto donde tenía que darle. El feed es como el ajuste. Entonces, es justo que muy sobre esto. ¿Listo? Bueno, yo quería aquí mucho. Bueno, sí, ahí más o menos se ve. La gaussiana que el trato de ajustar está en rojo. No sé si la alcanzan a ver. Está en rojo. Sí, ¿Sí? profe, sí se ve. Entonces miren que el área del pico realmente es un poquito mayor a la de una gaussiana, porque por ejemplo aquí el pico es un poquito más puntudo que una gaussiana, y en la parte de acá, esta parte asimétrica de la que les hablaba, se sale. Entonces por eso el área de la gaussiana, mira aquí está, 43.555. Aquí pueden ver el valor de esa área. El área del pico de Gauss es de 43.555, ¿no? Que fue pues el valor que yo obtuve, muy parecido al que yo hice con las medias o al que obtuve de usar su ancho, media altura y su altura. Entonces, este software realmente no usa una aproximación con un modelo, ¿cierto? Como en este caso, porque si hubiese sido así, pues se hubiese dado 43.555. Lo que dio fue 45.000. Entonces, este pedacito que está por fuera más este pedacito que hay acá abajo son los que suman para llegar a 45.000. Entonces, digamos que la ecuación funciona relativamente bien, ¿no? Pues la aproximación, la diferencia no es mucha entre 43.500 y 45.000. Entonces, pues digamos que es una buena forma de calcular el área. Bueno, seguramente pues he concluido que es más fácil hacerlo con el software, ¿no? Que hacerlo a mano, ¿no? Pero pues los computadores, los software de los instrumentos de cromatografía normalmente lo hacen también. No hay que tener un software aparte como este que tengo yo para hacer el procesamiento. Lo que pasa es que este software es muy completo porque permite hacer muchas cosas. No solamente determinar áreas, permite, por ejemplo, corregir la línea base, permite hacer suavizado cuando, por ejemplo, hay ruido instrumental, cosas como eso, ¿no? Y pues seguramente son los software que utilizan los que publican los resultados de columnas comerciales. Esos catálogos de las columnas muestran unos como programas muy bonitos, pero realmente es porque los han maquillado, ¿no? Y estos software permiten hacer ese maquillaje, pues, Entonces, de nuevo, la forma de medir el área es en las unidades que esté el cromatograma. Entonces, básicamente, usamos medidas sobre la pantalla. Seguramente si se imprime esta hoja y hacen medidas sobre ella, pues será mucho más exacto, ¿no? Entonces, la altura, primero hay que trazar una línea base que va como desde los lados del pico, ¿no? Luego, trazar perpendicular a ese punto una línea que vaya hasta la parte más alta del pico. Medirla en longitud y luego determinar la equivalencia en unidad de intensidad. Para eso yo usé pues esta parte de la longitud entre dos puntos con valores conocidos, 0 y 1600, me dio 11 centímetros. Entonces, como la altura me había dado 10,3 en mi escala, 10,3 centímetros por la proporción, la señal, que era la diferencia de la señal, que fue entre 0 y 1.600.000, sobre lo que me dio esa medido sobre la gráfica. Y aquí tengo la altura. Para el ancho lo mismo, pero como voy a hacer el ancho a media altura, mido, o ya había medido la altura, la dividí entre 2, medí dónde quedaba la mitad de esa longitud
y sobre ese punto tracé la recta que me permitía encontrar el ancho a media altura. Este ancho me dio 2,5 centímetros, pero de nuevo debía ser en unidades de minutos. Entonces usé dos puntos conocidos sobre la escala, entre 4,7 y 4,84, y a mí me dio 2,8 centímetros. Y usando pues esa proporción, determiné que esos 2,5 centímetros equivalían a 0,0273 minutos, haciendo la proporción. Y luego, utilizando la ecuación de la aproximación a una gaussiana, calculo el área de ese pico, que me dio este valor. Lo que hice pues fue mostrar del software que en el software se encontró un ancho a media altura de 0,0274, muy parecido al que yo obtuve, y también una altura de 1.493.000, también parecida, y pues con eso la altura me dio esta, pero el software como tal, sin hacer una aproximación, o sea, sin usar una forma geométrica conocida, obtuvo un área de 45.055, que es realmente el área del pico. Les mostré que la aproximación gaussiana, pues no es muy mala, ¿no? Solo que hay unas partes que se quedan por fuera, ¿no? Acá hay una parte que se queda por fuera y aquí hay otra, ¿no? Porque este pico está como asimétrico a la derecha. Esto se conoce como una cola de ilusión. Las colas son producidas por moléculas que llegan tarde al detector porque de pronto interactuaron demasiado con la fase estacionaria. Este es uno de los problemas de la cromatografía y veremos pues cómo corregir ese tipo de dificultades. Bien, entonces esa es la forma de hacer una medición de un área y ahí les mostré cómo medir el ancho y cómo medir la altura del pico. Vamos finalmente a trabajar en un ejercicio de los que hay en el libro, los que están pues, propuestos en el Classroom, y creo que vamos a trabajar este sí. Ahí está, es un ejercicio de análisis cualitativo, ¿no? Es el ejercicio 24-17. Este ejercicio está entonces en Classroom. Vamos a ver acá, lo voy a mostrar. Está aquí en ejercicios, cromatografía, ejercicios, es este capítulo 24. Y es el ejercicio 24-17, este queda acá. Entonces ahí está el enunciado, pero pues yo ya lo he copiado aquí para que usted lo vea. Entonces, ese ejercicio lo que plantea es básicamente predecir el orden de elusión de 6 compuestos. Lo que pasa es que, pues, como ustedes saben, en inglés se escribe como medio al revés, ¿no? Comparado pues al español. Tenemos 6 compuestos: hexano, heptano, octano, benceno, butanol y 2-pentanol. 6 compuestos. Y debemos predecir el orden de elusión de esos compuestos en 2 tipos de columnas, o en 3. Una que tiene como fase estacionaria polidimetisilioxano, otra que tiene 35% de difenil y 0,65% de metil, polidisiloxano también, y otra columna que tiene como fase estacionaria polietilenglicol. En esta tablita están los índices de Coats o el índice de retención. Recuerdan que vimos pues cómo se calcula. Recuerden que los índices de Coats para los N-alcanos son simplemente multiplicar el número de carbonos por 100. O sea que el índice de Coats, por ejemplo, para el hexano es 600, heptano 700, octano 800, etc. Pero para compuestos diferentes a los N-alcanos hay que medirlos. Es decir, inyectar una muestra de ese compuesto en la columna, medir los tiempos de retención y con la ecuación que tenemos en logaritmos por allá, pues que usamos la vez pasada. ¿Qué tiene esta tabla? Esta tabla tiene varias fases estacionarias. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fases estacionarias. Y para cada una de esas fases estacionarias están los índices de retención o de Coats de 4 compuestos: benceno, butanol, 2-pentanona y 1-nitropropano. Esos índices de Coats están variando dependiendo de la fase estacionaria, ¿no? Entonces, lo que primero voy a hacer es mostrarles más o menos a qué se refieren al menos las 3 fases estacionarias del ejercicio: polidimetilsiloxano, difenil, dimetil y el polietilenglicol. Entonces, la primera fase estacionaria, supongamos que ese es el soporte, ¿no? Y que sobre la fase estacionaria pues está el compuesto. Los siloxanos son compuestos que tienen silicio
enlazados a oxígeno, y eso es lo que permite anclarlos a la superficie. Hay un enlace covalente. Aquí. El enlace covalente se da porque la superficie normalmente tiene algún tipo de grupo funcional que puede reaccionar con este compuesto para anclarlo a la superficie. O sea que es un enlace covalente, eso no se va a salir volando y ahí va a quedar ahí pegado. El polidimetil es esto. Tenemos varios metilos pegados al silicio. Varios, ¿no? Entonces, miren que aunque tiene pues grupos CH3, es necesario tener en cuenta que estos grupos oxígenos también interactúan con alguna analítica. Entonces, de esto está tapizado el interior de la columna o las partículas con las que se rellena la columna. Entonces, tenemos pues varias opciones, ¿no? Supongamos que son partículas que están tapizadas de esto, ¿no? O que es una columna capilar que internamente tiene este compuesto. La otra, que es la tiene metilifenil, el porcentaje de cada uno de ellos está dado por el numerito que aparece debajo de esto. Por ejemplo, difenil.35 o dimetil.65. Eso implica que el 35% de ese polímero que tapiza la columna está conformado por dos fenilos y el otro 65% es de dimetil. Es decir, que la fase estacionaria 2 sería más o menos algo así. Tenemos el soporte, también tenemos dimetilo, ¿no? Pero también hay difenil, es decir, que tendremos al silicio pegados grupos fenilos. De forma que estos están en un 65% y estos están en un 35%. Casi que por cada fenilo hay dos de estos, como relación de 2 a 3, algo así. Entonces, a eso se refiere esos porcentajes, esas fracciones que hay allí. Bueno, y la última columna, que es polietilenglicol, este sería el soporte, y el polietilenglicol es una fase estacionaria que tiene polietilenglicol, es este, ¿no? Tiene, digamos que esto se repite n veces, y al final tiene un grupo OH. Es decir, que se vería como algo así, oxígeno, aquí otro oxígeno, y por acá uno H. O sea que son cadenas como así, ¿no? Oxígeno, 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 y por acá OH, ¿no? La longitud de las cadenas puede cambiar. Entonces, podemos ver como el comportamiento de las fases estacionarias. ¿Cuál de todas esas fases estacionarias es la más polar? De acuerdo pues a las estructuras que les digo. ¿Cuál es la más polar? La última, profe, la C. Sí, esta es la más polar, ¿no? Por esos grupos OH. Luego, ¿cuál seguiría? Digamos la primera más polar. La segunda, ¿quién sería? La B, profe. La B tiene grupos estos grupos son mucho más hidrofóbicos, ¿cierto? En cambio, la A, miren que puede haber un poco de interacción con los oxígenos de acá. Entonces, en segundo lugar estaría esta, ¿no? Y la más hidrofóbica de todas es esta, la B, ¿sí? Porque imagínense que la B es la A en la que los metilos han sido reemplazados por grupos más grandes, ¿no? De 6 aromáticos. Entonces, eso hace que esa fase estacionaria, esta sea más hidrofóbica que esta, ¿no? Esta es un poco más hidrofílica. Bueno. Los analitos, ¿no? Los analitos son hexano, vamos a llamarlos C6. Luego está heptano C7, octano C8 y los otros tres, son benceno. Vamos a llamarlo ben. El otro es butanol y 2-pentanona. Entonces, el otro sería butanol y la 2-pentanona. ¿Sí? De esos compuestos, ¿cuál creen ustedes que sea el más polar?
que es más o menos el análisis que deberíamos hacer cuando vayamos a hacer una corrida, ¿no? Entonces tenemos tres alcanos en el cano, ¿no? Hexano, pentano, perdón, hexano, heptano y octano. Tenemos un aromático, el benceno. Tenemos butanol y dos pentanonas. El butanol. El butanol sería el más polar. Entonces sería algo como esto, ¿no? El butanol es este, ¿no? Y la dos pentanona sería esta, ¿no? Es una cetona, ¿no? Entonces sí, como que el más polar de todos es el butanol. Entonces, podríamos predecir que si separamos esos seis compuestos en una muestra, usando por ejemplo la última columna, ¿cuál compuesto sería al final? Imagínense que tenemos una mezcla de estos seis compuestos y la hacemos una separación en esta columna que tiene polietilenglicol como fase estacionaria. ¿Cuál de todos saldría en último lugar? El benceno. Sí. No, perdón. El butanol. Saldría el más polar, es el que más se retiene y más tarde saldría, o sea que sería el butano. Bueno, esas conclusiones esos análisis podríamos hacerlo con base en las estructuras, pero el índice de Kovacs nos da pues una forma mucho más segura de hacer esas determinaciones. Bueno, entonces vamos con la parte A, ¿no? ¿Qué sucede cuando esos seis compuestos se separan en una columna como con una fase estacionaria polidimetilsiloxano, que es la primera que les dije? ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente el objetivo es a cada uno de esos seis compuestos vamos a mirarles el índice de Kovacs. ¿Sí? Hay unos que sabemos y otros que hay que mirar en la tabla, ¿no? Entonces, vamos a asignar los índices de Kovacs de cada uno. Pues los de los alcanos son fáciles, ¿no? Este es 600 porque tiene 6 carbonos, este es 700 y este es 800. Para los otros tendremos que mirar la tabla. Entonces, miren, por ejemplo, en la primera, para el benceno, este benceno es de 651. Entonces, este es el índice de Kovacs para el benceno en esa fase estacionaria, ¿no? Porque depende de la fase estacionaria. Para el butanol es de 651 también. Y para la 2-pentanona es de 677. Entonces, básicamente lo que yo hice fue usar los valores de esta primera fila. Estos tres valores. Para el benceno y el pentanona. Ahora tengo y, y, y
Bien, parece que tuve un problema de conexión con el computador, no sé. Entonces me tocó unirme por acá. Voy a ver si puedo solucionar el problema de conexión o mostrarlo por acá, lo que... A ver si puedo cambiar la cámara. ¿Se puede rotar la cámara o no? Pues sí. ¿Me están escuchando o no? Sí, profe, y también estamos viendo la pantalla de su computador o de Bueno, tablet. de la tablet, pero no sé, dice que, no sé, no es que no veo, no sé cómo se está viendo. Va a ser un poquito complicado. ¿Están viendo toda la pantalla o no? Sí, profe. Bueno, entonces lo que les estaba preguntando era, de estos 6 compuestos, el índice de Kovacs está aquí, ¿no? 300, 700, 800 y estos. El primer pico sería el del compuesto que tenga el índice de Kovacs más pequeño, o sea que este sería el del C6, porque el índice de Kovacs es 600. En siguiente lugar saldría el C7, porque su índice de Kovacs es de 700. Y luego pueden ver que estos 3 tienen índice de Kovacs entre 600 y 700, ¿no? O sea que realmente no es este pico que saldría allí, ¿no? El siguiente pico es el del butanol. Algo pasó aquí. Butanol. El del butanol porque tiene un índice de Kovacs de 651, pero en el mismo pico traslapado saldría el benceno. La razón está en que estos dos tienen el mismo índice de Kovacs, 651 y 651. El siguiente pico correspondería al del índice de Kovacs de 667, que es la 2-pentanona. Y luego, ahora sí saldría el del C7 y finalmente el del C8. Entonces, el índice de Kovacs sería el que me daría el orden de elusión. C6 primero, porque el índice de Kovacs es 600. Luego vendrían estos dos, porque su índice de Kovacs es 651 igual. Y luego vendría el de la 2-pentanona, que es de 667, y luego el de 700 y 800. Entonces, al menos esta fase estacionaria no es posible lograr una buena separación entre todos los compuestos, porque salen solamente 5 picos. Aquí hay estos están traslapados, porque aparentemente ante esa fase estacionaria no tienen una selectividad elevada, no es capaz de seleccionar entre esos dos. Entonces, más o menos lo mismo hay que hacer con los otros dos casos, ¿no? Pues creo que tengo dificultades técnicas acá. La idea es que ustedes sigan el ejercicio para lo que falta, que es la parte B y C. Ahí lo que tendría que hacer sería simplemente lo mismo. Mirar los índices de Kovacs de los N-alcanos se dan siempre lo mismo, 600, 700 y 800. Mirar dependiendo de la fase estacionaria, que esta es la de la C, y esta es la de la B. Y mirar los índices de Kovacs y ordenarlos, desde el más pequeño al más grande. Y de esa forma se pueden establecer cuáles son los órdenes de elusión de esos compuestos. Entonces voy a pues dejarlos acá para que ustedes pues traten de hacerlo durante la semana. Y el viernes arrancamos con esto. El viernes voy a comenzar a mostrarles cómo era pues el ejercicio. Pero la idea es que ustedes lo trabajen también. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Se puede contestar por acá. Sí es claro, sí fue claro cómo hacerlo. Entonces lo que hice fue básicamente mirar los índices de Kovacs o de retención de cada uno y luego determinar el orden de elusión basado en él. El más pequeño saldrá primero y el índice de Kovacs en orden ascendente pues irán saliendo ordenados de acuerdo a esos índices de Kovacs. Sí es claro entonces la tarea, deben mirar pues la parte de B y C. Y pues el viernes también hablaremos de la tarea que tenían de la ecuación de Van Dilter. Que algunos ya subieron la tarea, pero pues la discutiremos el viernes. ¿Está claro? Sí, profe, claro, muchas gracias. Listo. Entonces, tengan un feliz resto de día, estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego.